Buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más, una clase de dibujo y pintura con el profesor Gustavo. En este caso, como estamos observando, vamos a hacer un dibujo de un objeto que en este caso es un cubo de madera y al dibujo le vamos a dar una aguada con café. Primer paso, ¿cómo tomar la medida correspondiente a lo que vemos y trasladar esa medida a nuestro papel? Primero tomamos el lápiz, como podemos apreciar, el cabo del lápiz tiene que tocar justo el borde superior del objeto, con el brazo extendido siempre, ¿no? Y el dedo gordo, deslizándolo hacia la base. Esta sería la medida que vamos a trasladar al papel. ¿Sí? En este caso, esta medida nos va a quedar chica en el papel. Entonces, nuestro papel, como es más grande, podemos desplazar esta misma medida dos veces, ¿sí?, en el papel que vamos a dibujar. Una, dos. Entonces, desde allí, esta sería nuestra proporción del objeto. Lo mismo hacemos en ambos lados, o sea, tomando el ancho y lo desplazamos también. Justo en este caso sería una parte que sería la mitad, aquí, y la otra mitad a partir de esa línea, aquí. Tenemos las dos medidas, ¿sí? Y de esta manera podemos conformar los distintos puntos, el ancho y el alto. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, como habíamos dicho, esta figura, el cuadrado, se caracteriza porque sus lados, ¿sí?, sus aristas, ¿sí?, son rectas. Entonces, esta arista, esta, ¿sí?, todas las vamos a observar bien y vamos a dar cuenta que lo primero que vemos, el primer plano, es un cuadrado, ¿sí?, de manera que sus lados son iguales. Eso al dibujarlo lo vamos a tener en cuenta. La parte superior, la cara superior, no presenta lo mismo, ¿sí?, dos lados iguales y paralelos, tal vez este un poco más pequeño que este, y otros dos lados que tampoco son exactamente paralelos, pero sí son iguales, son sectores iguales. Entonces, vamos a ver esto. Esta cara, entonces, la vamos a dibujar primero. Otra vez vamos a tomar la medida, sería esta la medida, por lo cual, a partir de la base que trazamos acá, la desplazamos dos veces hacia arriba. Una, dos. Ahí, entonces, aquí sería, ¿sí?, la altura de este cuadrado, ¿sí? Aquí vamos a trazar una línea que va a chocar con esta línea y a su vez esta con esta y así sucesivamente. Aquí vamos a ver entonces nuestra figura dibujada, ¿sí? Ahí la estamos observando, el cuadrado. Nos queda la parte superior, que ahora la vamos a ver observando bien. Lo único que nos falta es trazar una línea arriba y las dos líneas restantes que van a interceptar a esa. Aquí vemos el resultado. El rectángulo que he dibujado arriba.
apenas la línea superior, este borde es mucho más, digamos un poquitito acá en el dibujo, sí, claro, se ve mucho más corta. En la percepción se ve apenas. Esta es más corta que esta. ¿Por qué? Por efecto de la perspectiva. Estas líneas en la perspectiva estarían en fuga, ¿sí? Así, como pueden observar, y esta, así. ¿Por qué? La fuga, como vamos a ver más adelante, es el resultado de la perspectiva. La perspectiva es lo que es la ilusión óptica en la cual nosotros observamos los objetos en la distancia, ¿sí? Más pequeños que en las proximidades. Y eso lo trasladamos en la realidad a nuestro dibujo. Ahora vamos a observar que, bueno, este objeto es sólido, ¿sí? Y por efecto de la luz, aquí tenemos la proyección de la sombra, ¿sí? Sería así, de esta forma, ¿sí? Esta línea diagonal, ¿sí? Casi que acá tenemos un ángulo, si podría decir, de 45 grados, ¿sí? Este ángulo lo vamos a ubicar igual, exactamente igual, como una diagonal en nuestro dibujo. Arriba, en el plano superior, vemos también que la misma sombra se proyecta sobre el fondo, ¿sí? También vamos a hacer un dibujo sobre esto. Según nuestra percepción, esta línea, con respecto a la línea recta que tenemos atrás, ¿sí? En el borde, también podría ser una diagonal, ¿sí? Que podemos dibujar, que se va a cortar con una recta, en este caso horizontal. Ahora lo vamos a ver. Y ahí tenemos el resultado de la proyección de la sombra. Vamos a ver entonces ahora cómo este dibujo lo vamos a pasar a la aguada. La aguada es una técnica antiquísima que se utilizaba y se sigue utilizando, por supuesto, para empezar a representar los objetos en el cuadro desde el dibujo, y es el nexo con la pintura. Ahora vamos a ver cómo se hace. Bueno, tomamos un poquito de café con la cucharita, ¿sí? En el platito usamos un poco de agua, ponemos el agua en el centro. A partir de esto, tomamos un pincelito, el pincel va a empezar a disolver el café y nos va a dar el tono que vamos a necesitar. Acá vamos a necesitar distintos tonos, ¿sí? Digamos que vamos a necesitar, en realidad, siempre con el mismo color, color igual a tono, ¿sí? Vamos a hablar un poco más técnico, distintas intensidades, ¿sí? Y estas intensidades las manejamos disolviendo con el agua, más disuelto, más claro, menos disuelto, más intenso. En una hojita vamos a desplazar, ¿sí? Vamos a pintar nuestro tono de café, y vamos a ver aquí un tono con una intensidad determinada, aquí con otra intensidad y aquí con otra intensidad. Estas intensidades las manejamos para aplicar en nuestro dibujo. Con un poquito de agua que le vamos a echar a la superficie, poquito, ¿sí? Lo desplazamos un poco con el dedo,
si quieren con una esponja o con otro pincel, ¿sí? Esto forma parte de la aguada. ¿Por qué? Porque en este sentido, si la superficie, el papel, está húmedo, se desplaza mejor nuestra tinta, como podremos observar ahora. Empezamos con trazos así, en un sentido, izquierda-derecha, por ejemplo, y en forma horizontal. Aplicamos una intensidad determinada a nuestro dibujo. Siempre el pincel se desplaza de una punta a la otra, ¿sí? ¿Sí? No hacemos esto. Eso no lo hacemos. Hacemos esto. Si queremos que nos quede bien, hacemos que la gota que lleva el pincel se desplace en un sentido. ¿Sí? Pintamos entonces, como habíamos dicho, con desplazamientos en un sentido, la sombra que se proyectó, ¿ven? La sombra que en este caso se proyectó a partir de este objeto y una vez terminado nuestro trabajo, ahí está. Bueno, esto se llama aguada, ¿sí? Hicimos un dibujo, tomamos las medidas, las proporciones, lo dibujamos, lo trasladamos al papel, lo dibujamos. Una vez que teníamos el dibujo ya hecho, el boceto, ahora logramos terminarlo a través de la aguada. La aguada es la base para luego, en el caso de que lleve más colores y demás, podemos agregarle colores encima, ¿sí? Pero esto es el resultado final. Muchas gracias y nos vemos la próxima.